Las meditaciones de Marco Aurelio, comenzando con el siguiente libro. Meditaciones Marco Aurelio, libro 6. La sustancia del conjunto universal es dócil y maleable, y la razón que la gobierna no tiene en sí ningún motivo para hacer mal, pues no tiene maldad, y ni hace mal alguno ni nada recibe mal de aquella. Todo se origina y llega a su término de acuerdo con ella. Sea indiferente para ti pasar frío o calor. Si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa. Pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente. Mira el interior, que de ninguna cosa te escape ni su peculiar cualidad ni su mérito. Todas las cosas que existen rapidísimamente se transforman o se evaporan, si la sustancia es una, o se dispersarán. La razón que gobierna sabe cómo se encuentra, qué hace y sobre qué materia. La mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos. Regocíjate y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción útil a la sociedad a otra acción útil a la sociedad, teniendo siempre presente a Dios. El guía interior es el que se despierta a sí mismo, se gira y se hace a sí mismo como quiere, y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere. Todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto, y no según otra naturaleza que abarque al mundo exteriormente, o esté incluida en su interior, o esté desvinculada en el exterior. Varulo, entrelazamiento y dispersión, o bien unión, orden y previsión, si efectivamente es el primero, porque deseo demorar mi instancia en una azarosa mezcla y confusión tal, y por qué va a importarme otra cosa que no sea saber cómo convertirme un día en tierra. ¿Y por qué turbarme? Pues la dispersión me alcanzará, haga lo que haga. Y si es lo segundo, venero, persisto y confío en el que gobierna. Siempre que te veas obligado por las circunstancias como a sentirte confuso, retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes fuera de tu ritmo más de lo necesario, pues serás bastante más dueño de la armonía gracias a tu continuo retomar a la misma. Si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todas las vistas a tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Así, pues, retorna a menudo a ella y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos. Al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes, sabiendo que eso es un cadáver de pez, aquello cadáver de un pájaro o de un cerdo, y también que el falerno es zumo de uva, y la toga pretexta lana de oveja teñida con sangre de mariscos. Y respecto a la relación sexual, que es una fricción del intestino y la eyaculación de un moquillo acompañada de cierta convulsión. ¿Cómo? En efecto, estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior, de modo que se puede ver que lo son. De igual modo es preciso actuar a lo largo de la vida entera,
Y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observa su nulo valor, y despójalas de la aflicción por la cual se vanaglorian. Pues el orgullo es terrible embaucador de la razón, y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces, sobre todo, te embauca. Mira, por ejemplo, qué dice Crates acerca del mismo Genócrates. La mayor parte de las cosas que el vulgo admira se refieren a las más generales, a las constituidas por una especie de ser o naturaleza: piedras, madera, higueras, vides, olivos. Las personas un poco más comedidas tienden a admirar los seres animados, como los rebaños de vacas, ovejas o, sencillamente, la propiedad de esclavos. Y las personas todavía más agraciadas, las cosas realizadas por el espíritu racional, mas no el universal, sino aquel en tanto que es hábil en las artes o ingenioso de otras maneras, o simplemente capaz de adquirir multitud de esclavos. Pero el que honra el arma racional universal y social no vuelve su mirada a ninguna de las restantes cosas, y ante todo, procura conservar su alma en disposición y movimiento acorde con la razón y el bien común. La sustancia del conjunto universal es dócil y maleable, y la razón que la gobierna no tiene en sí ningún motivo para hacer mal, pues no tiene maldad, y ni hace mal alguno ni nada recibe mal de aquella. Todo se origina y llega a su término de acuerdo con ella. Sea indiferente para ti pasar frío o calor. Si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa. Pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente. Mira el interior, que de ninguna cosa te escape ni su peculiar cualidad ni su mérito. Todas las cosas que existen rapidísimamente se transforman o se evaporan, si la sustancia es una, o se dispersarán. La razón que gobierna sabe cómo se encuentra, qué hace y sobre qué materia. La mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos. Regocíjate y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción útil a la sociedad a otra acción útil a la sociedad, teniendo siempre presente a Dios. El guía interior es el que se despierta a sí mismo, se gira y se hace a sí mismo como quiere, y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere. Todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto, y no según otra naturaleza que abarque al mundo exteriormente, o esté incluida en su interior, o esté desvinculada en el exterior. Varulo, entrelazamiento y dispersión, o bien unión, orden y previsión, si efectivamente es el primero, porque deseo demorar mi instancia en una azarosa mezcla y confusión tal, y por qué va a importarme otra cosa que no sea saber cómo convertirme un día en tierra, y por qué turbarme, pues la dispersión me alcanzará, haga lo que haga. Y si es lo segundo, venero, persisto y confío en el que gobierna. Siempre que te veas obligado por las circunstancias como a sentirte confuso, retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes fuera de tu ritmo más de lo necesario.
pues serás bastante más dueño de la armonía gracias a tu continuo retomar a la misma. Si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todas las vistas a tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Así, pues, retorna a menudo a ella y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos. Al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes, sabiendo que eso es un cadáver de pez, aquello cadáver de un pájaro o de un cerdo, y también que el falerno es zumo de uva, y la toga pretexta lana de oveja teñida con sangre de mariscos. Y respecto a la relación sexual, que es una fricción del intestino y la eyaculación de un moquillo acompañada de cierta convulsión. ¿Cómo? En efecto, estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior, de modo que se puede ver que lo son. De igual modo es preciso actuar a lo largo de la vida entera, y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso, desnúdalas y observa su nulo valor, y despójalas de la fricción por la cual se vanaglorian. Pues el orgullo es terrible embaucador de la razón, y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias, entonces, sobre todo, te embauca. Mira, por ejemplo, qué dice Crates acerca del mismo Genócrates. La mayor parte de las cosas que el vulgo admira se refieren a las más generales, a las constituidas por una especie de ser o naturaleza. Piedras, madera, higueras, vides, olivos. Las personas un poco más comedidas tienden a admirar los seres animados, como los rebaños de vacas, ovejas o, sencillamente, la propiedad de esclavos. Y las personas todavía más agraciadas, las cosas realizadas por el espíritu racional, mas no el universal, sino aquel en tanto que es hábil en las artes o ingenioso de otras maneras, o simplemente capaz de adquirir multitud de esclavos. Pero el que honra el arma racional universal y social no vuelve su mirada a ninguna de las restantes cosas, y ante todo, procura conservar su alma en disposición y movimiento, acorde con la razón y el bien común, y colabora con su semejante para alcanzar ese objetivo. Unas cosas ponen siempre su empeño en llegar a ser, otras ponen su afán en persistir, pero una parte de lo que llega a ser se extinguió ya. Flujos y alteraciones renuevan incesantemente el mundo, al igual que el paso ininterrumpido del tiempo proporciona siempre nueva la eternidad infinita. En medio de ese río, sobre el cual no es posible detenerse, ¿qué cosa entre las que pasan corriendo podría estimarse? Como si alguien empezara a enamorarse de uno de los gorrioncillos que vuelan a nuestro alrededor, y él ya ha desaparecido de nuestros ojos. Tal es en cierto modo la vida misma de cada uno, como la exhalación de la sangre y la inspiración del aire. Pues, ¿cuál el inspirar una vez el aire y expulsarlo? Cosa que hacemos a cada momento. ¿No seguirías enumerando tranquilamente cada una de las letras? De igual modo, también aquí, ten presente que todo deber se cumple mediante ciertos cálculos. Es preciso mirarlos con atención, sin turbarse ni molestarse con los que se molestan, y cumplir metódicamente lo propuesto. Cuán cruel es no permitir a los hombres que dirijan sus impulsos hacia los que les parece apropiado y conveniente. Y lo cierto es que, de algún modo, no estás de acuerdo en que hagan eso, siempre que te enfadas con ellos por sus fallos, porque se ven absolutamente arrastrados hacia lo que consideran apropiado y conveniente para sí.
pero no es así. Por consiguiente, alecciónales y demuéstraselo, pero sin enfadarte. La muerte es el descanso de la impronta sensitiva, del impulso instintivo que nos mueve como títeres, de la evolución del pensamiento, del tributo que nos impone la carne. Es vergonzoso que, en el transcurso de una vida en la que tu cuerpo no desfallece, en este desfallezca primeramente tu alma. Cuidado, no te conviertas en un César. No te tiñas siquiera, porque suele ocurrir. Mantente, por tanto, sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable, firme en el cumplimiento del deber. Lucha por conservarte tal cual la filosofía ha querido hacerte. Respeta a los dioses, ayuda a salvar a los hombres. Breve es la vida. El único fruto de la vida terrena es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad. En todo, procede como discípulo de Antonino. Su constancia en obrar conforme a la razón, su ecuanimidad en todo, la serenidad de su rostro, la ausencia en él de vanagloria, su afán en lo referente a la compensación de las cosas. Y recuerda como él no habría omitido absolutamente nada sin haberlo previamente examinado a fondo y sin haberlo comprendido con claridad. Y cómo soporta sin replicar a los que le censuraban injustamente, y cómo no tenía prisas por nada, y cómo no aceptaba las calumnias, y cómo era escrupuloso indagador de las costumbres y de los hechos, pero no era insolente, ni le atemorizaba el alboroto, ni era desconfiado, ni charlatán, y cómo tenía bastante con poco, para su casa, por ejemplo, para su lecho, para su vestido, para su alimentación, para su servicio, y cómo era diligente y animoso, y capaz de aguantar en la misma tarea hasta el atardecer. Gracias a su dieta frugal, sin tener necesidad de evacuar los residuos fuera a la hora acostumbrada, y su firmeza y uniformidad en la amistad, y su capacidad de soportar a los que se oponían sinceramente a sus opiniones y de alegrarse si alguien le mostraba algo mejor, y cómo era respetuoso con los dioses sin superstición, para así te sorprenda, como a él, la última hora con buena conciencia. Vuelve en ti y reanímate, y una vez que hayas salido de tu sueño y hayas comprendido que te turbaban pesadillas, nuevamente despierto, mira esas cosas como mirabas aquellas. Soy un compuesto de alma y cuerpo, por tanto, para el cuerpo todo es indiferente, pues no es capaz de distinguir, pero al espíritu él son indiferentes cuantas actividades no le son propias, y, en cambio, cuántas actividades le son propias. Todas ellas están bajo su dominio, y, a pesar de esto, solo la actividad presente le preocupa, pues sus actividades futuras y pasadas le son también, desde ese momento, indiferentes. No es contrario a la naturaleza ni el trabajo de la mano ni tampoco el del pie, en tanto el pie cumpla la tarea propia del pie, y la de la mano. Del mismo modo, pues, tampoco es contrario a la naturaleza el trabajo del hombre, como hombre, en tanto cumpla la tarea propia del hombre, y, si no es contrario a su naturaleza, tampoco le envilece. ¿Qué clase de placeres has disfrutado, bandidos, lascivos, prasidas, tiranos? ¿No ves cómo los artesanos se ponen de acuerdo hasta cierto punto con los profanos, pero no dejan de atender a las reglas de su oficio y no aceptan renunciar a él? ¿No es sorprendente que el arquitecto y el médico respeten más la razón de su propio oficio que el hombre la suya propia, que comparte con los dioses?
Asia, Europa, rincones del mundo, el mar entero, una gota de agua, el Athos, un pequeño terrón del mundo, todo el tiempo presente, un instante de la eternidad. Todo es pequeño, mutable, caduco. Todo procede de allá, arrancando de aquel común principio guía o derivado de él. En efecto, las fauces del león, el veneno y todo lo que hace mal, como las espinas, como el cenegal, son engendros de aquellas cosas venerables y bellas. No te imagines, pues, que esas cosas son ajenas a aquel a quien tú veneras. Antes bien, reflexiona sobre la fuente de las cosas. Quien ha visto el presente, todo lo ha visto, a saber, cuántas cosas han surgido desde la eternidad y cuántas cosas permanecerán hasta el infinito, pues todo tiene un mismo origen y un mismo aspecto. Medita con frecuencia en la trabazón de todas las cosas existentes en el mundo y en su mutua relación, pues, en cierto modo, todas las cosas se entrelazan unas con las otras y todas, en este sentido, son amigas entre sí, pues una está a continuación de la otra a causa del movimiento ordenado, del hálito común y de la unidad de la sustancia. Amóldate a las cosas que te han tocado en suerte y a los hombres con los que te ha tocado en suerte vivir. Ámalos, pero de verdad. Un instrumento, una herramienta, un apero cualquiera, si hace el trabajo para el que ha sido construido, es bueno, aunque éste fuera de allí el que los construyó. Pero tratándose de las cosas que se mantienen unidas por naturaleza, en su interior reside y persiste el poder constructor. Por esta razón, es preciso tenerle un respeto especial y considerar, caso de que tú te comportes y procedas de acuerdo con su propósito, que todas las cosas te van según la inteligencia. Así también, el todo le van sus cosas conforme a la inteligencia. En cualquier cosa de las ajenas a tu libre voluntad, que consideres buena o mala para ti, es inevitable que, según la evolución de tal daño o la pérdida de semejante bien, censures a los dioses y odies a los hombres como responsables de tu caída o privación, o como sospechosos de serlo. También nosotros cometemos muchas injurias a causa de las diferencias respecto a esas cosas. Pero en el caso de que juzguemos bueno y malo únicamente lo que depende de nosotros, ningún motivo nos queda para inculpar a los dioses, ni para mantener una actitud hostil frente a los hombres. Todos colaboramos en el cumplimiento de un solo fin, unos conscientemente y consecuentemente, otros sin saberlo. Como Heráclito, creo, dice que incluso los que duermen son operarios y colaboradores de lo que acontece en el mundo. Uno colabora de una manera, otro de otra, e incluso, por añadidura, el que critica e intenta oponerse y destruir lo que hace. Porque también el mundo tenía necesidad de gente así. En consecuencia, piensa con quienes vas a formar partido en adelante, pues el que gobierna el conjunto del universo te dará un trato estupendo en todo y te acogerá en cierto puesto entre sus colaboradores y personas dispuestas a colaborar. Mas no ocupes tú un puesto tal, como el verso vulgar y ridículo de la tragedia que recuerda a Crisipo. ¿Acaso el sol estima justo antes de hacer lo que es propio de la lluvia? ¿Acaso Asclepio lo que es propio de la diosa, portadora de los frutos? ¿Y qué decir respecto a cada uno de los astros? ¿No son diferentes y, sin embargo, cooperan en la misma tarea? Sí, efectivamente, los dioses deliberaron sobre mí y sobre lo que debe acontecerme. Bien, deliberaron, porque no es tarea fácil concebir un Dios sin decisión.
¿Y por qué razón iban a desear hacerme daño? ¿Cuál sería su ganancia o la de la comunidad? ¿Qué es su máxima preocupación? Y si no deliberaron en particular sobre mí, si al menos lo hicieron profundamente sobre el bien común, y dado que estas cosas me acontecen con consecuencia con este, debo abrazarlas y amarlas. Pero si es cierto sobre nada deliberan, dar crédito a esto es impiedad. No hagamos sacrificios, ni súplicas, ni juramentos, ni los demás ritos que todos y cada uno hacemos en la idea de que van destinados a dioses presentes y que conviven con nosotros. Sí, es cierto que sobre nada de lo que nos concierne deliberan. Entonces, me es posible deliberar sobre mí mismo e indagar sobre mi convivencia. Y a cada uno le conviene lo que está de acuerdo con su constitución y naturaleza. Y mi naturaleza racional y sociable, mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonio es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo, en consecuencia, lo beneficia en estas ciudades, es mi único bien. Cuanto acontece a cada uno, importa el conjunto. Esto debería bastar. Pero además, en general, verás, si te has fijado atentamente, que lo que es útil a un hombre, lo es también a otros hombres. Tómese ahora la utilidad en la aceptación más común. Aplícala a las cosas indiferentes. Así como los juegos del anfiteatro y de lugares semejantes te inspiran repugnancia, por el hecho de que siempre se ven las mismas cosas y la misma uniformidad hace el espectáculo fastidioso, así también ocurre al considerar la vida en su conjunto, porque todas las cosas, de arriba a abajo, son las mismas y proceden de las mismas. ¿Hasta cuándo, pues? Medita sin cesar en la muerte de hombres de todas clases, de todo tipo de profesiones y de toda suerte de razas, de manera que puedas descender en esta enumeración hasta Filistión, Febo y Origanión. Pasa ahora a los otros, este tipo de gente. Es preciso, pues, que nos desplacemos allá, donde se encuentran tan gran número de hábiles oradores, tantos filósofos y venerables, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, tantos héroes con anterioridad, y, después, tantos generales, tiranos, y, además de estos, Eudoxo, Hiparco, Arquímedes, otras naturalezas agudas, magnánimos, diligentes, laboriosos, ridiculaciones de la misma vida humana, mortecina y efímera, como Menipo, todos los de su clase. Medita acerca de todos estos, ¿qué tiempo nos dejaron? ¿Qué tiene, pues, de terrible esto para ellos? ¿Y qué tiene de terrible para los que en absoluto son nombrados? Una sola cosa merece aquí la pena: pasar la vida en compañía de la verdad y de la justicia, benévolo con los mentirosos y con los injustos. Siempre que quieras alegrarte, piensa en los méritos de los que viven contigo. Por ejemplo, la energía en el trabajo de uno, la discreción de otro, la liberalidad de un tercero y cualquier otra cualidad de otro. Porque nada produce tanta satisfacción como los ejemplos de las virtudes, al manifestarse en el carácter de los que con nosotros viven y al ofrecerse agrupadas en la medida de lo posible. Por esta razón deben tenerse siempre a mano. ¿Te molestas por pesar tantas libras y no 300? De igual modo, también, ¿por qué debes vivir un número determinado de años y no más? Porque al igual que te contentas con la parte de sustancia que te ha sido asignada, así también con el tiempo. Intenta persuadirles, pero obra, incluso contra su voluntad, siempre que la razón de la justicia lo imponga.
Sin embargo, si alguien se opusiera haciendo uso de alguna violencia, cambia a la complacencia y al buen trato. Sírvete de esta dificultad para otra virtud y ten presente que con discreción te movías, que no pretendías cosas imposibles. ¿Cuál era, pues, tu pretensión? Alcanzar tal impulso en cierta manera, y lo consigues. Aquellas cosas hacia las que nos movemos llegan a producirse. El que ama la fama considera bien propio la actividad ajena. El que ama el placer, su propia afección. El hombre inteligente, en cambio, su propia actividad. Cabe la posibilidad, en lo concerniente a eso, de no hacer conjetura alguna y de no turbar el alma, pues las cosas, por sí mismas, no tienen una naturaleza capaz de crear nuevos juicios. Acostúmbrate a no estar distraído a lo que dice otro. Incluso, en la medida de tus posibilidades, adéntrate en el alma del que habla. Lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja. Si los marineros insultaran a su piloto o los enfermeros al médico, se dedicarían a otra cosa que a poner en práctica los medios para poner a salvo la tripulación, el primero, y para curar a los que están bajo tratamiento, el segundo. ¿Cuántos en compañía de los cuales entré en el mundo se fueron ya? A los ictéricos les parece amarga la miel. Los que han sido mordidos por un perro rabioso son hidrófonos, y a los pequeños les gusta la pelota. ¿A qué, pues, enojarse? ¿Te parece menos poderoso el error que la bilis en el iquérico y el veneno en el hombre mordido por un animal rabioso? Nadie te impedirá vivir según la razón de tu propia naturaleza. Nada te ocurrirá contra la razón de la naturaleza común. ¿Quién son aquellos a quienes quieren agradar? ¿Y por qué ganancias? ¿Y gracias a qué procedimientos? Cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las cosas, y cuántas ha sepultado ya.